there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Iba a decir al inicio de la programación y no tenía un micrófono aquí puesto, pero bueno, mi ilustre acompañante acá. ¡Ey! Es lo más lindo que ha dicho de mí toda la semana. Bueno, no quería aburrirte. Sí, bueno, ya lo esperaba. Y me puse el micrófono y espero que tenga yo aquí el correcto. Pero qué bueno tenerles a ustedes con nosotros, Dave Smith, John Rosenstern, David Wood, el doctor David Watts, Lauren Larson y Joseph Larson, nuestro invitado especial hoy, el pastor Tommy Bates. Tommy, fue un excelente servicio anoche. Así es. Excelente mensaje. Y realmente nos alegra que tomaste el tiempo para estar con nosotros anoche. Y entiendo que estás haciendo una adición a la iglesia, ¿no? Un nuevo santuario. Estamos muy emocionados y estamos en las colinas, así que hemos tenido que llenar la tierra para poder nivelar todo, porque lo estamos conectándolo todo a las instalaciones actuales. Es maravilloso. ¿Y cuál será la capacidad? Tenemos tenemos muchas sillas hoy, pero ya vamos a hacerlo 4 veces más grande. 4 veces más grande. De lo que tenemos el día de hoy, sí. Bueno, eso es fenomenal. Y bueno, yo creo que allí se llenará cuando abran las puertas. Si todo el mundo viene al mismo tiempo, tal vez sí. ¿Tienes ese problema también? Tenemos a personas que vienen en la mañana y algunos que vienen en la noche. Pero tienes 4 servicios, Cada ¿no? domingo a las 9, 10:45, 12:30 y 6 p.m. ¿El mismo mensaje? En la mañana los 3, el mismo, y en la noche nuestro servicio evangelístico. Bien. Siempre ha sido una fuerte campaña desde años, todo el pasado, en todas nuestras iglesias llenas del Espíritu. El domingo en la noche es un servicio diferente. Sí, señor, entonces. sí. Y hermano Bates, él es un tremendo salmista, músico. Yo me sorprendo cuando lo veo tocando el piano. Y hace un excelente trabajo. No he escuchado a su familia, pero escuché que también son buenos músicos, ¿no? Sí, mis hijos, sus voces son increíbles. Son muy, muy buenos. Y mi hija, oh Dios mío, mi hija, ella puede cantar. Y tocan música, los nietos tocan Excelente. música. Todos, cada uno de ellos trabaja en la iglesia. Jamás hemos tenido que buscar por fuera, gracias a Dios. Nunca hemos tenido que sacar a nadie de ellos de problemas. Mi esposa, ella es muy estricta y ella mantuvo las riendas bien y yo oré mucho. Este hombre es un predicador fenomenal, no solamente salmista y músico, pero un predicador fenomenal del evangelio. Realmente no hay mejores. Y ¿usted va a estar con nosotros en la próxima campaña? Sí, de hecho, voy a tratar comienzan los miércoles, ¿verdad? Voy Sí. a predicar el jueves en la noche, pero voy a estar aquí el miércoles, jueves y viernes para poder escucharlo a usted, si es que tengo razón. El miércoles no sé quién predica, pero quiero ser parte de todo. Bueno, será un placer tenerte y que estarás participando. Bien. Lauren, ¿tenemos alguna salida? Sí, señor, este fin de semana voy a estar en Granada, Mississippi. Voy a estar con el pastor Pharaoh Wilson en The Lighthouse Church. Y vamos a tener servicios, sesiones de enseñanza el sábado en la mañana a las 10, servicio a las 7 y el domingo en la mañana a las 11 a.m. Terminaremos nuestra campaña y nuestro tiempo allá con la iglesia Lighthouse. Tommy, ¿tienes alguna información que quieras compartir? Bueno, solo porque, Donnie va a estar predicando en Jacksonville, Florida,
un lunes en la noche. Yo voy a ir el lunes en la noche para estar con él y luego yo estaré predicando el martes en Paxson Revival Center en Jacksonville, Florida. Será una campaña, Sí, ¿no? campaña de invierno. Bueno, excelente. Es una gran iglesia, grande. Queremos que todos vengan. Es unas instalaciones grandísimas. Y nos encantaría llenarlo. Bueno, muy bien, muy Sería bien. muy maravilloso. bien. Joseph, Nada hasta el año nuevo. Dave, Nada por ahora. John, Nada hasta el año nuevo. Dr. Watts. Sí, señor, el domingo en la mañana 10 de diciembre voy a estar en Farmersville, Texas, en Christ Fellowship Assembly of God con el pastor Chadwick. Servicio 1045, 206 Audie Murphy Parkway. Y espero estar de regreso en Farmersville. Esa es la iglesia que yo pastoreé antes de venir para acá. ¿En serio? Va a ser mi primera vez de regreso con todos allá. Así que espero con Sí. anticipación verlos a todos. Y se suponía que iba a estar en Wiley ese domingo en First Assembly of Wiley, pero ese servicio se canceló. Así que eso no va a llevarse a cabo. Están en medio de una transición pastoral, así que ese domingo en la noche no voy a estar en Wiley. Voy a estar en Farmersville esa mañana nada más. Bueno, usted dígale a la gente de Farmersville que nos Así prestaron es. a usted para Sí, acá. amén, lo haré. Bueno, muy bien. Estamos leyendo en Efesios capítulo 3, iniciando en el versículo 6. Dave, por favor. Que los gentiles son coherederos. Se refiere al hecho que todas las diferencias a los judíos y gentiles en lo que refiere a la redención ha sido borrada. E incorporados. Todos en la misma iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Debería traducirse en Cristo Jesús por el Evangelio, porque los mejores textos griegos incluyen el nombre Jesús. Si aquel último nombre no estuviese allí, Pablo diría que los gentiles eran compartícipes de las promesas mesiánicas judías, que no es verdad. Pablo tenía una tarea no envidiable. Realmente nadie hubiese querido tener que hacer lo que Dios le había llamado a hacer. El decirle a los judíos que todas sus estrategias y cosas que tienen para obras y demás se habían ido. Realmente no estaban allí. Y no me refiero a que era algo gradual, sino que simplemente ya no estaba allí, al menos en lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y Jesucristo y este crucificado es el mensaje hoy. Y eso realmente toma todo lo que la humanidad necesita. Además, solamente Dios sabe cuánto más. Y bueno, yo me sorprendo hoy día de que muchos en la iglesia moderna tratan de volver, y John, tú siendo judíos, sabes que tratan de entrar en la filosofía judía. Eso no lo entiendo. ¿Qué es lo que están pensando? Todo eso sale del concepto de las raíces hebraicas. Son las raíces. Y si regresamos a las raíces, podremos sobreedificar diferentes sectas y diferentes ramas de este movimiento. Pero como hemos dicho ya, y lo repetimos porque es importante para la gente que puedan entender que no hay nadie en el mundo el día de hoy que pueda practicar la ley del Antiguo Testamento porque demanda que se haga en la localidad, en la ubicación, el sistema de sacrificios, los sacerdotes, y todo eso no se puede hacer en estas circunstancias. Tommy, disculpa, pero por favor participe cuando usted sienta hacerlo. Por favor, no se limite. John, adelante. Sí, claro. La idea es, para algunos, ellos regresan a practicar algunos de los aspectos, reglas, regulaciones, los mitzvahs, los mandamientos del Antiguo Testamento, y estarán cumpliendo, según ellos, lo que está en el Nuevo Pacto, cuando de hecho es lo contrario. El Nuevo Pacto revela más de lo que el Antiguo Pacto nos dirigía, que era Jesucristo y el crucificado. El antiguo. Entonces,
leyes dietéticas ya no se necesitan cumplir. Pedro, por supuesto, tuvo el sueño o la visión del lienzo que descendía con todo animal cuadrúpedo, la idea del sábado, las nuevas lunas, el día de reposo, y todo eso tenía que ver con una cultura agraria, así que esos conceptos eran necesarios entonces, pero ya no. Bueno, te voy a hacer esta pregunta. ¿Piensas que los judíos de la iglesia primitiva, aun aquellos que trataban de hacer lo que Pablo decía que hiciesen, ellos entendían la cruz como debían de entenderla? No lo creo. Loren lo mencionó el día de ayer y fueron casi 10 años antes de que tuvieran un entendimiento de Jesucristo y el crucificado. Y no, y algunos no. Predicaban fuertemente la resurrección, pero continuaban sirviendo o trataban de servir bajo la ley. De hecho, vemos que ese fue el caso hasta Hechos capítulo 20. Aún se estaban jactando, Santiago se jactaba de la ley y muchos eran celosos de la ley. Así que se tomó tiempo para que esos 1600 años de adoctrinamiento y la ley, y por cierto, los judíos aún entonces no podían ni cumplir o practicar completamente la ley de Moisés. Traían diferentes tradiciones y otras cosas, porque al estar en diáspora y regresar, de hecho en el lugar santísimo no había arca del pacto ya, había sido removida, entonces muchas cosas faltaban, sin embargo ellos aún trataban de practicar la sombra sin los elementos existentes. Bueno, hoy día yo temo que la iglesia moderna realmente se ha apartado de la cruz Sí. y realmente ya no están entendiendo lo que la cruz realmente significa. Hermano Swagger, en el movimiento de las raíces hebraicas y en la iglesia moderna hay un elemento de gnosticismo que llegó. La gente que volvió o que ha entrado al movimiento hebraico ha tratado de entrar a lo que llamamos enseñanzas cabalísticas. La palabra cabala significa revelar. Y la idea es que si existe un conocimiento escondido, uno tendrá un mejor entendimiento de las cosas y así se podrá vivir una mejor vida. Entonces muchos de estos maestros se presentan como, utilizando el término un gurú, así los llamo yo. Gurú, Piensan que han recibido un conocimiento más alto y uno necesita ese conocimiento. En otras palabras, es como la palabra de fe cuando uno llega a ese asunto. pero eso no es la cruz. No es la cruz, es fe en lo que se está confesando, fe en el conocimiento que se está extendiendo, pero no trae humildad, sino que trae lo opuesto. Yo creo que la iglesia se ha degenerado al punto, y yo no quiero que esto sea o suene negativo, pero Jesús murió por mí, y eso es algo maravilloso el decirlo. Es algo grande y no queremos minimizarlo. Pero a la vez, realmente, eso solo es parte de lo que Jesús hizo en la cruz. Él expió todo pecado, a través del cual no podríamos tener victoria en nuestra vida si no fuera por ello. Y realmente Él hizo posible que el Espíritu Santo Ahí es donde está. volviese a vivir en nosotros. Gloria a nuestro Dios. Así es. Yo siento la presencia del Señor mientras menciono esto. Pero antes de la cruz, el Espíritu Santo no podía venir porque estaba la sangre de machos cabríos que no podía remover el pecado. Sí. Pero Amén. gracias a Dios que la cruz lo quitó Sí, así y es. el Espíritu Santo ahora puede permanecer en el corazón y la vida de cada creyente. Esa es la hermosura de lo que Pablo está hablando aquí. La misma idea que ambos judíos y gentiles ahora son unidos y conforman el cuerpo de Cristo. Así es. La novedad, la entrada del Espíritu Santo, Cristo en nosotros, ese es el misterio que fue escondido desde los siglos, que ahora es disponible y ahora Pablo lo explica maravillosamente aquí en Colosenses, que ahora tenemos una nueva fuente de poder, una nueva fuente de vida y no necesitamos mantener aspectos de la ley para tener una relación con Dios. Estamos en comunión con Él está en nosotros, con nosotros y nos fortalece para hacer lo que nos ha llamado a hacer, vivir y obrar para Él. Así es, pero realmente Jesús murió por mí y yo sigo reiterándolo. Eso es algo pues maravilloso. Pero eso solo es parte de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Hermano Swagger, permítame añadir algo. La idea de que Jesús murió en la cruz es multifacética. El valor de la cruz es visto en todos los beneficios que Cristo
proveyó para la humanidad. Entonces, cuando hablamos de la muerte de Cristo en la cruz, lo que estamos diciendo es de que Él estableció el Mm. pacto para nosotros en el Calvario. Y al aceptarlo a Él como Señor y Salvador, somos sumergidos en Él. Eso es en la salvación. Somos sumergidos en Él. En esencia, bautizados en Cristo, crucificados juntamente con Él, sepultados y resucitados nuevamente con Él para vivir en Él desde una nueva fuente de vida. Nuestra alma y espíritu son regenerados, recreados. El alma es la parte del hombre que siente, el espíritu es la parte del hombre que conoce, y el Espíritu Santo en la salvación entra e inmediatamente comienza a informar, guiar, dirigir, instruir y a convencer al creyente en cuanto a conducta. Y también no solo mostrándonos el camino correcto, pero también dándonos el poder para hacer lo que Él nos está guiando a hacer. Lo que John nos está diciendo, lo que la iglesia, a lo que la iglesia ha caído presa a lo largo de los siglos, es que nosotros pensamos que tenemos que hacer algo para poder hacer que el Espíritu Santo comience a actuar y a obrar en nuestra vida. En otras palabras, si yo oro, si yo ayuno, si yo hago actividades cristianas que son necesarias y provechosas, el problema es que comenzamos a depender de esas obras como el pago por la presencia y la obra del Espíritu Santo. Bueno, realmente si nosotros lo mantenemos en el lugar correcto, Correcto. La responsabilidad del creyente es aprender lo que Cristo murió para proveer. Cristo murió por mí, sí. ¿Sabía usted que pagó la pena? Maravilloso. ¿Sabía usted que Él rompió el poder del pecado? ¿Sabía usted que Él nos dio poder para vencer a la agencia de pecado, el mundo, la carne, el diablo, la naturaleza pecaminosa? ¿Entiende usted que su fe en Él, simple fe en Cristo, es lo que activa la presencia del Espíritu Santo en usted? Cuando usted pone su fe en Cristo y usted entiende qué es lo que Él ha hecho y usted depende de eso, usted glorifica a Cristo y el Espíritu Santo en usted está allí para glorificar a Cristo. Entonces, mientras yo hago lo que yo hago, Él comienza a obrar en mí y de eso sale la consagración, la dedicación, la obediencia, separación, todas estas cosas que deben ser. Nuestro problema es que pensamos que todas esas cosas como la dedicación, la obediencia y la separación y la consagración son aquello que causa que el Espíritu Santo obre. Estamos mal en todo eso. La fe es lo que se requiere. La fe en Cristo. Sin fe es imposible agradarle. El justo por la fe vivirá. Así que lo que tenemos que hacer es llegar a aprender qué es lo que la cruz verdaderamente proveyó y poner nuestra fe en Cristo, lo que Él ha hecho, y mantenerlo allí, y encontraremos nuestra vida siendo fortalecida, ayudada y transformada por la presencia interna del Espíritu Santo. lo que acabas de decir, la verdadera llave es la posición correcta de nuestra fe. El objeto de fe. Tiene que estar en Cristo y este Sí, crucificado. el objeto correcto de fe. El blanco correcto de la fe. Es vital que esto esté en nuestras mentes, vidas y corazón, que el blanco correcto de nuestra fe es Jesucristo y este crucificado. No soy yo, nosotros no lo podemos hacer, es difícil para nosotros hacerlo, pero no lo podemos hacer. Y tampoco está en la iglesia, no debe de estar en la iglesia. La iglesia es maravillosa, Jesús murió por la iglesia, pero a la vez, el bautismo en las aguas no puede salvarle. La Santa Cena no puede salvarle. El ser miembro de cierta denominación no puede salvarle. Y esas cosas, pues, millones y millones hoy día están poniendo sus apuestas, y lo digo de esa manera, en la iglesia donde ellos se Sí. congregan. Bueno, lo que nos engaña, hermano Swagger, es las acciones correctas que son dadas a nosotros por las Escrituras. Una vez más, hay que escudriñar la palabra de Dios para presentarnos ante Dios aprobados, no dejar de congregarnos, ayunar, todas esas cosas son poderosamente maravillosas y necesarias. Lo son. Pero cuando nuestra fe está en lo que nosotros hacemos en vez de lo que Él ha hecho, predicamos nosotros, el yo y no Así Él. es. Bueno, realmente nosotros hemos hecho una ley de esas buenas obras
diciendo, si no hago estas cosas no voy a ser bendecido, pero ahora me gano algo con Dios, así que cambiamos la situación. Y volviendo al movimiento hebraico, yo escribí varios artículos en la revista El Evangelista y quería citarlo correctamente, porque una de las cosas que el movimiento hebraico ha hecho desde el principio y todavía lo practica es lo siguiente. Yo estoy citando de su página electrónica que dice, solamente la Biblia no puede demostrar el significado de las cosas, así que tiene que ir a una fuente externa. Y algunas de las fuentes causan que la gente mire a esas cosas, distintas escrituras de la tradición judía y también interpretación judía. Sí, Y piensan ellos, John, que al adherirse a eso, esto de alguna manera los hace ver como espiritual. Bueno, lo que sucede es que eso crea una idea de que hay cierto conocimiento que tienen que obtener, pero donde consigue ese conocimiento es fuera de la palabra de Dios. Todos buscamos ese conocimiento, queremos crecer en el conocimiento y gracia del Señor, queremos entender el mensaje de la cruz, queremos aprender, sí, pero el Señor del Señor Jesucristo está puesto a un lado y queremos eso de la palabra de Dios, no de fuentes externas. Y eso es una realidad en la palabra de fe. Va más allá de lo que la doctrina de la Biblia enseña y usa interpretaciones espuriosas y otras perspectivas individuales. Siempre debemos de llevarlo de vuelta a la palabra de Dios, que creo por eso esta programación es de gran ayuda a la gente. No que somos los mejores maestros, especialmente no yo, pero trayéndolo de vuelta a la palabra, interpretarla correctamente para que la gente pueda trazar la palabra correctamente. Eso realmente causa daño si no es así. Pero si nosotros apelamos a la naturaleza del ser humano, de sus deseos de hacer algo, fácilmente pueden ser atraídos, y a eso nos referimos en el capítulo 4 de Efesios, que el propósito y el ministerio de la iglesia es no tener al individuo ser movido por todo viento de doctrina, porque hemos visto todas estas cosas que llegan y se van, y el reto es el siguiente. Esas motivaciones, hay partes que se quedan, así que hay pedacitos que se van mezclando, y hay una gran mezcla. Tenemos el movimiento hebraico, tenemos palabra de fe, sensible al buscador, la iglesia progresiva emergente, todos esos elementos de psicología que han encontrado pequeñas piezas, y lo que la cruz hace es que destruye todo eso, lo desecha, revela la verdad y dice, no pueden anexar a la palabra de Dios o quitar de la palabra de Dios. Así que esperamos que mientras la gente escucha, ellos disciernan el Espíritu Santo que está tratando de revelar este maravilloso misterio que judíos y gentiles en Cristo somos un nuevo cuerpo, tenemos un nuevo pacto y ese nuevo pacto es Jesucristo. Y si Lauren lo dijo correctamente, me gusta el valor de la cruz y sus beneficios son todos nuestros cuando los recibimos, no por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Como habéis recibido a Cristo, andad en Él. Por lo tanto, tenemos que entrar en el camino y así continuaremos en Él. Continuaremos de la misma manera que entramos, caminaremos por fe. pero lo que engaña a la gente, y creo que la mayoría de gente, aunque algunos van a caer bajo esa idea del conocimiento, el cristiano base, Mm, mucho menos, no se puede leer, hacer que ellos lean la Midrash y las diferentes cosas. mm. Queremos nada más que lean la Biblia, pero es diferente. El problema es que nosotros tomamos lo correcto y lo hacemos el objeto de nuestra fe. Estaba escuchando al hermano Bates anoche y usted estaba mencionando cómo usted creció y cómo los creyentes constantemente le decían a usted que si hace eso está perdido, si hace aquello está perdido, si hace... Y, y eso salió de buenas intenciones y deseos, pero a menudo eso basaba nuestra salvación basándonos en lo que hacíamos o no hacíamos. Ahora Dios quiere separación. La separación, aunque estaba definida en el antiguo pacto, era más intensa en el nuevo, por causa de la presencia del Espíritu Santo. Pero, Bueno, quiere separación, pero no aislación. correcto, pero cuando el Espíritu Santo dice, apartadme, por ejemplo, estoy pensando en el tiempo en el que usted siempre menciona de que el Señor le dijo a usted que ya no jugara boliche más. Sí, Y yo no quiero que ya vaya a jugar boliche. así es. Bueno, sí, pero si usted hiciera eso una ley y se pusiera a predicar Se lo que si van usted al juega boliche se infierno. va al infierno. Espero que no le esté pisando. No quieren que se le caiga.
Sí, bueno, Bueno, entonces el el punto el aquí, punto es que hacemos esas cosas, esa acción. Y si es la convicción del Espíritu Santo, debemos seguirlo, pero debemos tener cuidado de no hacer que las convicciones del Espíritu Santo sean la regla y el medio, los caminos y los medios de salvación o relación. El punto es que interesante. si mantenemos nuestra relación en Cristo por fe, la consagración y dedicación, la separación va a ser, y es tan hermoso en esta escena, va a ser persona tras persona. Ahora, hay ciertas cosas que están mal para todos, entienden lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Pero hay personas que pueden ir a jugar boliche y no hubiera problemas. Así es. Pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo aún va a separar, a apartar. Nuestro trabajo es mantener nuestros ojos en la cruz y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si él le dice al doctor que no juegue fútbol los domingos, él tiene que obedecer. Si me dice a mí que no debo irme de paseo en mi motocicleta, yo voy a llorar también. Bueno, ahora que lo mencionas, Sí, ya sabía que estaba entendiendo. El punto es que mi relación con Cristo es obtenida y mantenida por una simple fe en Él y lo que Él ha hecho por mí. Yo necesito enfocarme en qué es lo que Él ha hecho. Este misterio del que Él está hablando en Efesios, Él está tomando 2 capítulos para describir solamente un aspecto, y eso es el judío y el gentil siendo formados en un cuerpo, y eso es un misterio. Eso se estaba tomando bastante para poder ser revelado. pero eso era lo que el Espíritu Santo Exacto, y el quería. mensaje de la cruz es simplemente decirle a la gente que la fe en Cristo es el único medio para ser salvo. Como dijo el hermano Bates anoche cuando predicó, no importa dónde haya estado, no importa qué es lo que usted haya hecho, Jesús puede salvar. Y el mensaje de la cruz, que en el que nos estamos concentrando nosotros, el aspecto que estamos enseñando nosotros, es cómo crecer ya que hemos llegado. Cómo estamos, o cómo somos cambiados ya que llegamos, cómo llegamos a esa consagración y dedicación y la obediencia y la separación. Y todo es a través de fe y gracia. Si tratamos de hacer reglas y leyes y las aplicamos a todo el mundo, lo que vamos a hacer es crear autojusticia en nuestra mente y corazón, y a la carne le encanta eso. Solo díganme qué debo hacer y lo voy a hacer. Y gente buena, especialmente nacidos de nuevo o gente llena del Espíritu, tiene el deseo de vivir para Dios, tienen el deseo de hacerlo. Entonces, cuando el pastor viene y dice, bueno, no pueden usar esto y no pueden ir para allá, y comenzamos a poner toda nuestra confianza en esas acciones, y aunque las acciones tal vez sean correctas y apropiadas, no merecen nuestra fe. Son el producto de una relación que reconoce ese aspecto de la separación como correcto para mí. Bueno, Tommy, mencionaste anoche lo que Lauren está mencionando ahora. Y hay ciertas cosas que nosotros, bueno, no podemos tomar Coca-Colas o cosas así, ¿no? ¿Eso todavía es predominante en algunos círculos? Bueno, la escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y lo que la cruz para mí muestra es, es ese horror por la naturaleza pecaminosa, como Dios mismo se vistió en la naturaleza caída, sin tenerla, sino que se vistió de la humanidad, y Él tomó mis pecados y los pecados, porque la carne quiere exaltarse, siempre quiere exaltarse. Y se hizo la pregunta si jamás se detiene. Cada vez que yo sé que teníamos un movimiento de la santidad en los 80s y ya éramos bastante estrictos, pero querían hacernos aún más, porque no podían, era como que no era suficiente. Muchas de las mujeres tuvieron que obtener patrones de vestimenta de los menonitas y trataron de comenzar a hacer. Yo iba a campañas y veía a estas mujeres que lo llevaban a otro nivel. No iban al salón de belleza, diferentes cosas muy claras, muy simples. Era una intención
o un intento de mostrar que somos más dedicados que otras personas. Realmente no estoy seguro de qué, pero que pueden entretenerse tanto en lo que están haciendo que una persona en nuestra campaña predicó en contra de secadores de cabello. En una campaña el cinto blanco estaba aceptable, un cinturón blanco. No había escuchado de eso. ¿Nunca había escuchado de que la gente los usa? No. ¿O que se predique? Ah, bueno. Bueno, se trataba de algo de vestimenta elegante, muchos colores. Todo Todo eso. eso era santo. Camisas de poliéster, sí, así es. Eso era para las mujeres. Pero habían muchas cosas que se mencionaban. Lo que sucede es que la gente finalmente se encuentra en una lista de cosas que hacen y no hacen y olvidan de quién se trata todo el mensaje. Se trata de Cristo que vive en mí. Y la Biblia dice que en los días de su carne, en los días de la carne de nuestro Señor, en esta tierra, ofreció oraciones y súplicas con gemidos. Y Él nos muestra en los días de su carne lo que Él sufrió. Y ahora ese Dios vive en mí. Eso es. Ese gran Dios que fue a la cruz, porque nosotros no lo podíamos hacer desde Génesis hasta Malaquías. Sabes, una de las denominaciones principales, y me refiero a pentecostales ahora, tenían, y creo que ya lo cambiaron, pero tenían su reunión anual, que era cada 2 años o algo así, en Dallas, Texas. Y una cantidad de ellos pasaban por aquí y se detenían en el servicio y nosotros nos gustaba recibirlos, eran personas especiales. Pero era bastante irónico porque en un viaje de esos, como siempre, a lo largo de los años, realmente la mujer no se ponía ningún tipo de joyas. Los hombres sí, pero la mujer no, o las mujeres no. Y en este día en particular no tenían joyas puestas. Fueron y tuvieron la reunión, volvieron y pasaron y ahora sí tenían joyas puestas y nosotros alegres de verles, ¿no? Las mujeres ahora realmente tenían joyas, bueno, estaban sobrecargadas de joyas. Y bueno, sucede que entonces, pues, lo que había sucedido era que en la conferencia nacional votaron a favor de que la mujer se pusiese cierto tipo de joyas, y, pero cuando empezaron, pasaron por aquí y no tenían ninguna. Cuando pasaron de vuelta, estaban cargadas de joyas. Realmente era un poco graciosa la situación. Sí, pero una de las cosas que Satanás usa para alejarnos del autor y el consumador de nuestra fe son las acciones que nosotros pensamos que son de agrado a él. Satanás utiliza una palanca, Mm, una ventaja de nuestro amor por Dios para empujarnos hacia una acción que pensamos que es de agrado para él, pero cuando estas acciones primordialmente se centran en la carne, en la idea de que nuestra obra nos hará mejor, no son de agrado, pero ese amor por Dios es lo que hace que la gente entre a esas acciones. Yo estaba orando en la iglesia y lo habitual, yo decía, Señor, ya esto, ya varios años atrás, ¿no? Y dije, Señor, yo nunca vengo a ti en mi propia justicia porque es insuficiente. Y empecé a pensar, piensa en lo que acabas de decir. Y yo dije, bueno, yo lo había pensado y dije, bueno, no vengo a ti en mi justicia porque es como trapos sucios. Me dijo, pero cuando dices esto, tú no piensas en tu justicia. Estás pensando en tus ayunos, tu dedicación. Tú no has visto televisión. Tú te cuidas en esto y en aquello. No haces aquí, no haces allá. Yo dije, Todos. en tu justicia. Yo nunca dije en tus faltas y fallas. Eso es obvio. Eso es obvio. Pero él dijo, lo mejor que puedes hacer, lo mejor que tú puedas hacer de tu justicia es insuficiente, es contaminada si tratas de usar eso para hablar conmigo.
Y le puedo decir que después de eso yo dije, Dios mío, yo vengo a la presencia del Señor y no es por lo que yo he hecho, lo que he ganado. La familia de mi papá eran bautistas y la familia de mamá eran, bueno, mire, cuando yo digo morir en el campo, eso es lo que era. Esos de cristianos decían, bueno, soy santidad, o eres cristiano, no, soy bautista. Y así vivían, ¿no? Y en la familia de papá yo me acercaba a mis abuelas y era tiempo de comer en ocasiones y el hermano de mi abuelo oraba y él decía una oración, oh Santo Padre Celestial, bendice esta comida, perdona nuestros pecados, decía. Eso yo nunca lo había escuchado en el lado de la santidad. Y yo llegaba a casa y pensaba, oh Dios, ese debe de ser la gente más pecaminosa que yo he visto en toda mi vida. Porque cada vez que oraban por la comida, decían, Señor, y perdona nuestros pecados. Y la gente de santidad, cuando ellos oran, si tenían pecados, ellos no lo decían en voz alta, porque no se decía en voz alta porque la gente decía, me pregunto qué le está haciendo. Sí, Él sí, dijo, amén. perdona mis pecados, pero me pregunta qué es lo que le está, con qué está pecando, en qué se está Sí, envolviendo, ¿no? Y yo creo que lo que estaba tratando de decir anoche, y yo amo a la gente de la santidad, que reciben al Espíritu Santo al principio del siglo XX, ellos eran personas de diferentes lugares. Nosotros no desarrollamos esto. Esto vino de los metodistas. sí, Decían ustedes los pentecostales, dije no, los metodistas lo tenían sí, mucho sí, tiempo amén, antes que amén. nosotros y los bautistas primitivos eran muy estrictos en las cosas, pero yo creo que la parte con la que yo tuve que tratar personalmente para salir de esto era que el mensaje constantemente se presentaba ante nosotros y yo creo que hay una línea en la que la persona posiblemente puede llegar allí a donde rechazan al Espíritu Santo por Sí, última amén. vez. Yo creo que eso es una posibilidad, pero de la manera como se presentaba tan frecuente, no importaba qué usted había hecho. Y hay personas que hasta hoy se acerquen a mí y me dicen, yo creo que he rechazado al Espíritu Santo, es muy tarde para mí, no puedo ser salva. Con lágrimas en los ojos. Número uno, si usted rechaza al Espíritu Santo, no estuviese hablando conmigo. Así es, Número sí, dos, usted no tuviese lágrimas en los ojos. Número correcto. tres, jamás vendría al Dios que le creó a decirle, ten misericordia de mí. Y he tenido que tratar con esto una y otra vez. Y parte de esto eran cosas legalistas, en parte, ¿no? Pero hay otras que eran cosas que eran enseñadas equivocadamente. Yo ahora tengo esto, yo voy a hacer esto por aquí, o me he apartado, o ahora tengo el bautismo con el Espíritu Santo y caí en el mundo y ahora soy alcohólico, vine a hacer esto y aquello, pero porque yo recibí a Cristo, ahora no puedo volver. Y bueno, en una parte del desarrollo de mi vida tuve un grupo que realmente no se podían perder si querían. Realmente había un contrato y no había manera de salir de esa salvación. Pero en el otro lado estaba el grupo que pensaba que si usted se atreve a cruzar cualquiera de estas cosas, te pierdes. Se pierde, Así que en sí. algún momento, entre el punto de no retornar y no poder salir del contrato, entre esos extremos, ahí tiene que estar por lo Sí, menos la señor. verdad. Y la Biblia dice que la verdad nos hará libres, ¿no? Sí. Así que yo creo que la libertad de la verdad es lo más poderoso de lo que estamos hablando, de Cristo, del precio que Él pagó, y la verdad del Evangelio, que no es de obras para que nadie se gloríe. Yo realmente nunca he encontrado lo que estás diciendo y espero que, bueno, probablemente esa enseñanza en particular, pues, que todo es pecado, todo lo que se mire es pecado. Yo creo que tal vez eso estaba más por allá por su parte del mundo. Como él lo dijo, es de la enseñanza Wesley. Los metodistas bíblicos son muy estrictos, increíblemente estrictos. Ellos gritan, ellos oran, creen en lenguas en cuanto a que se puede hablar un lenguaje. Si usted va a un país
Pero ellos creen, la creencia fuerte de esa secta de la santidad es el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de una vida santificada. Y les digo que eso es algo poderoso. Pero nosotros no somos los que inventamos esto. Mi bisabuela en 1906 era una mujer metodista. Era metodista completamente. Toda esa situación, ellos cocinaban los sábados, no comían ni cocinaban los ¿En domingos. serio? Sí, No esa sabía yo eso. gente de Mayberry y el domingo, la gente sentada los domingos no se movía, no hacían nada. Bueno, eso básicamente Y realmente sentían que eso era santo. creían que así era como la Biblia lo requería. Mhm. Así era como se requería. Y eso no funcionaba así. Bueno, tengo que ir a la pausa. Ya volvemos después de la pausa y vamos a continuar con eso. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el Evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Estamos de vuelta. Quería mencionar esto y no lo mencioné anteriormente o al principio de la programación hoy, pero el Bibliatón será mañana. Y empezaremos a las 5 de la mañana, temprano en la mañana, y terminaremos con Colombia, que bueno, no son muchos, 1,447 Biblias, El Salvador, 15,000, Ecuador, 20,000 y Perú, 40,000. Y yo quiero que ustedes estén orando sobre esto que es muy importante. Y yo creo que esta Biblia pues es de gran ayuda para personas que, bueno, no pueden ir a una librería. Recuerdo que yo estuve leyendo de un hermano que él guardó su dinero, el poco que tenía, eran, bueno, centavos, podemos decir, y él fue a una tienda de música en la Ciudad de México y cada Biblia que tenían, la que él tenía ya estaba desgastada, pero cada Biblia que tenían a la venta estaba más allá de su alcance económico, no podía él comprarla. Y, y él pues estaba desalentado, pero no había nada que él podía hacer al respecto. Lo que él no sabía era que estaban teniendo una reunión en, en una de las iglesias donde él vivía, y lo que él no sabía era eso, ¿no? Que iban a estar distribuyendo la Biblia de estudio del expositor. Y le mostraron una imagen de él abrazando esa Biblia y lágrimas corriendo por sus mejillas. Y si usted no tiene la palabra de Dios, escuche bien, si solamente tiene una porción de ella, nosotros damos Biblias a personas que a veces tienen que caminar varias millas los sábados para prestar una Biblia a donde ellos puedan pedir al Señor que les dé un mensaje para predicar. Y luego lo dejan y eso es lo que predican el próximo domingo. Entonces, es muy importante y nosotros estamos trabajando con algunos lugares que me dijeron que no los mencionase, pero realmente es un milagro de la manera como Dios se está moviendo y trabajando en esa categoría. Así que estemos orando por ello, que es muy, muy, muy importante. Amén. Ahora, caballeros, estamos hablando de... Si quisiera regresar a una declaración que hizo el hermano Bates de justicia y aclarar ciertas cosas. En sus oraciones, usted estaba hablando de su justicia, de mi Señor, yo no vengo en mi justicia. Y la mayoría de las veces nosotros tomamos nuestras acciones
Y pensamos que nuestras acciones son las que nos determinan ante el Señor y su justicia. Y esa es una noción que tenemos que dejar. Fe. Sí, pero desglosemos eso a un poco más. Cuando un creyente o un pecador viene a Cristo y pone su fe en Cristo, uno de los aspectos de la salvación que incluye la justificación, y esto es parte de la justificación, es que la vida justa de Cristo, su condición pecaminosa, es imputada a mí. Es dada gratuitamente a mi cuenta espiritual, si lo podemos decir así. La única razón solamente por la que Dios pudiera tratar con la humanidad en su condición presente, sin importar cuánto hayamos avanzado, es por causa de esa justicia imputada. No es mi justicia que causa que yo sea aceptable ante Dios. Es la justicia de Cristo. Esa es la base del entendimiento a la que todos tenemos que llegar. La justificación nos liberta no solamente de la pena del pecado, pero también nos permite tener esa justicia imputada de Cristo dada a nosotros, como se ha dicho en Romanos 4. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo puede llegar a mi vida. Ahora, Él me va a guiar a hacer lo correcto y a hacer lo apropiado, lo correcto. Y yo necesito seguir esa voz. Si estoy preocupado por una cosa en la iglesia moderna, es la falta de santidad que se puede ver, la falta de santificación, consagración, dedicación, pero no debemos dejar la verdad de la justicia imputada. Si así fuese, nos hiciéramos como los fariseos y como aquel hombre de los impuestos. ¿Cómo se llama la palabra? O sea, Mateo. Bueno, sí, los dos del templo. El publicano. El publicano, sí, el de los impuestos, el publicano. Soy pecador. Padre, perdóname. Y aquí viene el otro. Hey, yo doy diezmos, yo ayuno, yo oro, hago todo lo correcto y estoy alegre de que no soy como aquel. ¿Quién se fue a casa justificado? El que entendía que la justificación y la justicia que Dios aceptará solo puede venir de esta relación que yo tengo con Cristo. Cuando yo le digo sí a Él, su justicia es imputada gratuitamente y libremente a mí. Y ahora es mi responsabilidad de entender y saber cómo vivir a ese estándar que Él ha puesto en mí. Y ese es un proceso de aprendizaje, es un proceso de crecimiento, y de allí surge la consagración. Eso es un elemento tan importante. Cuando yo estaba pastoreando, yo tenía una cercana relación con el equipo de Life Challenge. Entonces, muchos llegaban a la iglesia que habían vivido el programa y radicalmente habían sido salvos y radicalmente salieron de las drogas, así que querían trabajar en la iglesia y tenían ese celo por Dios, pero empezaba a llegar al punto donde con muchos de ellos empezaban a ver a otras personas y decían, bueno, yo no puedo creer que tienes una televisión en tu casa o que haces esto, aquello, lo demás, o pastor, ¿por qué permitimos esto, aquello? Esas pequeñas cosas. Así que yo no quiero dañar el celo de una persona por Dios porque quieren vivir santos y agradar a Dios, sino que quiero disipularlos y darles lo que realmente es la santidad. Como se dijo, tantas personas no tratan de vivir una vida santa. Así que los que realmente son transformados y quieren vivir para Dios, tenemos que disipularlos y mostrarles lo que esto realmente significa. Sí. Creo que durante la pausa Dave habló de que algunos vienen a ser autojustos, ¿no? Y ese es el peligro cuando no compartimos esto con la gente y los llevamos en la dirección correcta. Bueno, es el peligro de que dejemos o quitemos nuestros ojos de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, y que los pongamos sobre nosotros mismos y nuestras acciones. Ese es el peligro. Parece que es nuestra necesidad Así es. y naturaleza y realmente empezamos en el espíritu y tratamos de ser perfeccionados en la carne y realmente quieren empezar a hacer todas estas cosas y dicen, ¿por qué Correcto. usted no hace lo que hago? Bueno, queremos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, pero lo que Él nos hace hacer es no ponernos en nadie más. Sí, amén. Cometemos un error cuando empezamos a tratar de incluir a todos los demás
en el compromiso que el Señor ha abierto a nuestra vida para mi vida personal. Y aún eso es una línea muy delgada, hermano Swagger, porque como predicó el hermano Bates anoche, yo no estoy de acuerdo que los cristianos deben tener o deben querer o deberían tener algo que ver con las drogas y el alcohol. Yo no voy a entrar en ese campamento. Creo que eso debería ser para todos. Y aún así, cuando estamos hablando de jugar boliche o de irnos de paseo en la motocicleta o deportes, tal vez tenemos un punto de vista diferente en esas cosas. Yo sé que el Espíritu Santo conoce a cada individuo y nos aleja de cosas que pueden ser dañinas para nosotros. Hay estándares bíblicos y hay cosas de la conciencia y hay cosas que tal vez esté bien que yo, por ejemplo, Que vea juegue mi o que juego vea mi de partido. fútbol, sí, y que alguien me diga, no, usted tiene que tomar ese tiempo de oración, a menos que el Señor lo diga así. No puedo decir, bueno, el Espíritu Santo no me permite que yo vea fútbol, así que tú no puedes ver fútbol. Lo que él dijo de la justicia imputada, la alabanza que cantamos toda mi vida, cuando en ese lugar de justicia yo estoy ante el Rey. The books will Los open. libros se abrirán. He cannot find a thing, and will my heart be glad, while tears of joy will flow, because I had it settled, and settled it long ago. Así es. I really Yo realmente entendía lo que estaba cantando cuando era joven, pero al mismo tiempo estábamos tratando de hacer que los registros estuvieran limpios, pero la justicia imputada es cuando yo esté ante Dios y todo va a ser a través de Cristo y a través de lo que Él ha hecho y a través de su sangre. Y yo lo arreglé desde hace mucho. Bueno, es fe en Él, Sí. total y completamente. Miren, ese es el fundamento de nuestra experiencia cristiana. Y si mantenemos eso primero y le ponemos atención a eso primero, la carne solo es el contenedor humano y tiene espíritu, alma, cuerpo, todo lo que hay en él. Y no hay nada en nosotros que pueda proveernos con justicia. Aún el hombre nacido nuevo y lleno del espíritu. Pablo diría de sí mismo, en mi carne no mora el bien. Soy carnal, vendido al pecado. Simplemente significa que soy carnal. No podemos contar ni depender de las cosas buenas que han sido nacidas por nosotros en el Espíritu Santo para proveernos la justicia. No debemos hacer eso. Por otro lado, no debemos tomar a la ligera el consagrarnos. Parece que tenemos un problema en la iglesia de una cosa u otra. Si uno sí tiene una convicción sobre algo, yo he visto algunas de las mujeres que han descrito, ellas tienen la convicción del Espíritu Santo en su corazón y no están tratando de promoverlo en todos los demás, pero ellos no creen que deberían. Ahora, yo no soy el que les debe decir que están equivocados, pero Todo el tema es enfocarse en Jesús, así es. en Cristo. Y una vez usted hace lo que hace, entonces lo que hace lo hace por amor y por seguirle a Él. Y yo estoy aquí, hay alabanzas que pasan por mi mente siempre, esas alabanzas del pasado, alabanzas que nos atraen a Cristo. Yo quiero verle, yo quiero mirarle, esas cosas, ¿no? Entonces, cada vez que usted quita la mente de Él y la pone en otra cosa, usted está a punto de cometer un error. Sí, y eso es lo que hace el mensaje de la cruz. Dirige la mente, el corazón y el alma de vuelta al iniciador, el autor y el consumador de nuestra fe, de aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Ujú. Así que ahora yo estoy conectado a eso por siempre y de eso viene la separación, la dedicación, el compromiso, la consagración, la obediencia. Yo no estoy haciendo esas cosas y yo digo eso y hablo mucho de viajar. Yo viajo por toda la nación, sin mi esposa Hannah, pero cada vez que yo llego al hotel, yo llego a casa y le hablo, llego al motel y le hablo. Yo le hablo, no para que ella se convierta en mi esposa. Ello ya fue hecho. Yo le llamo a ella porque ella es mi esposa. Yo quiero hablar con ella. Y eso tiene que ser nuestra relación con Dios. Yo no hago las cosas para que pueda hacerlo a Él más mi Dios o para que yo pueda obtener más justicia de la que Él ya nos ha imputado. Es una imposibilidad. Yo le amo.
Y yo quiero hacerlo, pero hay un motivo y lo que nosotros tenemos que hacer es mantener nuestros ojos simplemente puestos en la cruz. Una gran diferencia entre tener que y querer hacerlo. La Biblia dice en Apocalipsis que Él es un testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos y Él es el rey de todos los príncipes de la tierra, o Él es el príncipe de todos los reyes de la tierra. Y Él nos ha amado y nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre para que nos pueda hacer, para que Él nos haga, a través del pacto, nos haga reyes y sacerdotes para con Dios, sacerdotes para tener esa relación vertical, amar al Señor con toda nuestra mente, corazón y fuerzas, y una relación horizontal, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo he nacido en todo eso, he nacido otra vez por la fidelidad, el testimonio del primogénito de los muertos, por el rey o el príncipe de todos los reyes de esta tierra, que me aman y que me amó de mis pecados en su sangre. Aleluya. Es como el niño que está enfrente de la iglesia y no sé qué edad tenía, tal vez 8, 9 o 10 años. Cuando él habló, él no podía pronunciar muy bien. Y él dijo mientras estaba predicando, el evangelista estaba predicando, y dijo algo, y obviamente el evangelista se molestó porque le estaba hablando. El evangelista dijo: Dios le ama a usted. Dios me ama a mí. Pausó y el niño dijo: sí, y yo creo que él está loco contigo. Y yo, bueno, me pregunto cuánto el Señor se preocupa por nosotros, ¿verdad? Pero sí, ya tenemos que cerrar. Pero yo sí sé, porque Él nos amó tanto que Él envió a su Hijo Así para es. hacer lo que debemos hacer. No olviden orar sobre el viernes, el Bibliatón. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.